alabanza, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amados hermanos, le damos la gloria a nuestro Dios y Padre celestial. Amado, escuchar esta alabanza es orar, honrar a Dios, glorificarlo a Él, hermano, porque cuando nosotros adoramos sinceridad, hermano, cuando nosotros glorificamos al Señor, ¿sabe lo que acontece? Los cielos son abiertos. Cuando usted adora al Señor, cuando usted honra a su Dios, amado, a través de la alabanza. Qué bueno, gloria al Señor. Amados hermanos, todos los que están ahí conectados a esta hora de la noche, recordando a ustedes, hermanos, que estamos transmitiendo a esta hora a través de Facebook. Usted puede entrar a la aplicación Hay Vida en Jesús e inmediatamente usted va a estar viendo la transmisión que estamos realizando a esta hora de la noche. Gloria al Señor. Así que, hermano, queremos compartir con todos ustedes, porque así Dios nos lo permite, hermano, traer para ustedes temas para que sea edificada su vida espiritual. Dios, amado, es que nos permite, hermano, organizar todo esto para que su vida sea edificada. Así que en esta noche, hermano, queremos compartir, entrar en materia temprano para que usted pueda, pues, nutrirse en lo espiritual. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Domingo Espinal es un pueblo que quiere saber qué es lo que hemos preparado a esta hora de la noche. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un tema preciosísimo. ¿Cómo nace la iglesia de Cristo? Un tema que de suma importancia, donde realmente debemos de analizar cómo nace la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Así es, amados hermanos, cómo nace la iglesia de Cristo. Este es el tema que nosotros queremos desarrollar en esta noche. Y también tenemos otro subtema, hermano. Está viviendo la iglesia de hoy bajo los fundamentos de la palabra. Está viviendo la iglesia de hoy bajo los fundamentos de la palabra. Así que, hermano, esto vamos a estar pues tratando con todos ustedes para que así, amado, seamos edificados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, hermano, tenemos en esta noche un texto base, el cual, hermano, de aquí queremos dar inicio al desarrollo del tema, cómo nace la iglesia de Cristo. Amén. Amén. El texto base los encontramos en Mateo capítulo 16, su verso 18 y 19. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Señor. Amén. Este es el texto, hermano, que tenemos para compartir en el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 16. Amado, queremos desglosar estos, amado, versículos, porque vamos a aprender bastantes de ellos. Y por eso, hermano, queremos que usted busque lápiz y papel para que usted esté anotando todo lo que hemos de desarrollar de este versículo. Y el tema, hermano, cómo nace la iglesia de Cristo, tiene mucho que ver con este versículo que hemos acabado de compartir con todos ustedes. Todos sabemos, hermano, el nacimiento de la iglesia de Cristo nace de aquel gran evento, aquel gran momento, amado, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, donde estaban allí en el Pentecostés, hermano. Sabe que el Señor le dice a los discípulos claramente en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Quiero que uno de los hermanos den lectura a este versículo. Vamos a ver, hermano, porque el Señor Jesús le dijo claramente a los discípulos: yo me voy, pero estaré con ustedes. Amén. Voy a rogar al Padre para que envíe a vuestro consolador. ¿Sabían ustedes, hermano, que desde aquí en adelante es que vemos el desarrollo de la iglesia? Pero fue necesario que el Señor le dijo, fue necesario de que ustedes se quedaran ahí esperando la promesa. Y vamos a conocer, amado,
este versículo, capítulo 1, amén, del libro de los Hechos, mi hermano, amén. Amén, dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y se me haréis por testigo en Jerusalén, toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Ahí tenemos, hermano, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, tienen que quedarse ahí en Jerusalén, para que cuando el Espíritu Santo, amado, sean investidos de poder, del poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando se expande, hermano, la iglesia de Cristo. Comienzan los discípulos, pues, en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo, a llevar la palabra de Dios, a agrupar a aquellas personas que estaban, amado, pues, esperando aquella gran promesa, aquellas personas que estaban, pues, fuera de la gracia de Dios. Entonces, hermano, nosotros queremos hacer hincapié de este versículo 16, donde Jesús le insta a los discípulos, y ustedes dirán, ¿y por qué? Hermano, este versículo de 1:8 vamos a conocerlo en el Mateo 16. Y vamos a ver la controversia que nosotros nos encontramos aquí, hermano, cuando muchas personas han tergiversado esta enseñanza y la iglesia de Cristo, hermano, se ha ido por otra línea, la cual no ha sido de mucho provecho para algunos hermanos que han tratado de desarrollar su vida en esta línea. Y esto tenemos que conocerlo en esta noche. Vamos a desglosar, hermano, lo que es la iglesia de Jesucristo según estos principios bíblicos. Amén. Bendito Dios. En el libro de Mateo, capítulo 16, vamos a leer el verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro le reconoce que Jesús es el Hijo de Dios viviente, y Jesús le da una respuesta a Pedro y le dice, en el 17, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le da una enseñanza a Pedro. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesús le dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quizá muchos dicen que la roca era Pedro. No, Jesús estaba hablando de sí mismo. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Una postura que muchos han tomado de otras quizás religiones, que han puesto a Pedro como la piedra angular, como la piedra cabeza para poder edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y déjenme decirles que están errados. Jesús es la piedra angular, es la piedra por excelencia. Y podemos encontrar una cita bíblica en Isaías capítulo 28, verso 16. Y la palabra dice así, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Está hablando de Jesús. En el libro de Isaías se está hablando de Jesús. Esta piedra que fue desechada por los edificadores, ahora viene a ser la piedra preciosa, no Pedro, como muchos han querido decir que Pedro es la piedra angular, que Pedro es la cabeza de la iglesia. Es Jesús, amados hermanos. El pueblo de Dios conoce que Jesús es el fundamento. En Juan capítulo 14, verso 6 dice, la palabra dice claro, que solamente a través de Jesús es que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, por Jesús. Jesús es la piedra angular, Jesús es el camino. Pero hay algo más. Y le dice Jesús,
que le va a dar las llaves. No te está hablando como mucho que él es el que tiene las llaves para abrir la puerta del reino de los cielos. No, no. La llave, ¿sabe cuál es la llave, varón? La palabra. Porque lo que tú atas aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Y lo que tú desatas aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. ¿Cómo así, varón? Cuando nosotros a través de la palabra llevamos el mensaje y aquellas personas que no reciben la palabra han cerrado la puerta a la salvación. Pero cuando aceptan a Dios como columna, como piedra angular, entonces está abriendo la puerta a la salvación eterna. Esa es la llave el cual Dios ha dejado a la iglesia para este tiempo. Esa es la herramienta clave para que usted y yo hoy podamos decir que somos salvos a través de la palabra. No es como mucho que yo ato, que yo desamarro, que yo digo, no, no. Dios no te ha llamado a eso. Es la palabra de Dios lo que ata y lo que desata. La salvación o la condenación cuando el hombre no se somete a la palabra de Dios. Y de verdad que muchos han tenido erróneamente este verso bíblico. Hemos visto personas hablar de que yo amarro a Satanás. ¿Quién eres tú para amarrarlo? ¿Qué autoridad te ha derogado Dios para que tú lo ates? La Biblia dice que cuando creó Dios al hombre, al principio lo hizo un poco menor que los ángeles. La palabra dice claro, un poco menor que los ángeles. Ni siquiera igual que los ángeles. Pero Satanás, ¿qué era? Un querubín. Es decir, que tiene mucho más rango y poder que tú, que eres carne y hueso. Un arcángel es aquel que pudo pelear con este querubín. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos tomamos una postura errónea de este verso de que lo amarramos y lo lanzamos al lago de fuego, al infierno? A usted no se le ha derogado tal función. A usted no se le ha dado esa autoridad. Quizás muchos también han podido interpretar esto cuando en Gabaón el joven Josué le dijo al sol, detente. Nosotros sabemos científicamente que la tierra gira en un eje imaginario y que el sol está estático y ella gira alrededor del sol. Pero Dios en su infinita misericordia pudo interpretar el deseo de este hombre de que se mantuviese en la luz para ellos poder continuar con la batalla, el cual se habían destinado para ganarle a aquel pueblo que se hubiese levantado en contra del pueblo de Dios. Así que Jesús es la piedra angular, la piedra desechada. Cuando lo desecharon el pueblo judío, lo desechó, pero usted y yo lo hemos abrazado. Aquella gente que tenían el conocimiento, esa piedra angular, la piedra que iba a ser la columna, porque déjeme decirle, ministro, que las construcciones en la antigüedad, en roca, había que buscar una piedra lisa, larga, para ponerla por viga o columna. Entonces, eso se refiere a la palabra de Dios. Jesús era el soporte, la columna. Sin esa columna no había edificación. La iglesia de Dios está edificada en la roca que es Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Nosotros, pues, escuchando estas explicaciones, tenemos, hermanos, que tomar en cuenta que cuando leemos este versículo, este versículo, hermano, de Mateo 16, tal como explicaba nuestro hermano, tenemos que ir identificando cada palabra que el Señor nos da a nosotros y la interpretación que debemos de darle para poder tener un resultado en lo espiritual. Algo importante que mi hermano Juan José estuvimos compartiendo fue la situación de Pedro. Cuando le preguntaba el maestro, fue una pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Uno dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, hermano, fue que reconoció. Hermano Juan, ¿qué pasó ahí con esa situación que se dio ahí con Pedro cuando él reconoce al maestro? ¿Qué usted entiende que aconteció ahí? Amén, así es, pastor. Porque es una pregunta que Jesús hace en el verso 15, dice. Y él le dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo?
Dice la Biblia 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí vemos que a Pedro se le reveló la deidad de Jesús en ese momento, por medio de la gracia, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hace esta pregunta a su mismo discípulo, ya que tiene tiempo andando con ellos en el sector, y le hace esta pregunta, ¿quién cree ustedes que yo soy? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hacerse revelado esto a Pedro en su conocimiento de su mente aquí en la tierra, Jesús le dice esta palabra, no se te ha revelado por carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que a Pedro se le reveló la deidad de Cristo, o en otras palabras, se le reveló el propósito de Cristo estar aquí en la tierra. ¿Cuál fue el propósito de Cristo venir a la tierra? Es poder darnos esa oportunidad a nosotros como hombres de la tierra, volver a la gracia, volver al favor, volver al trono de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús estaba muriendo, el velo del templo fue rasgado. ¿Para qué? Para darnos acceso a nosotros a entrar al trono de la gracia por medio de la sangre. Por eso también la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso a Pedro se le reveló esto y Él se lo declara. No fue la carne ni sangre. En otras palabras, no fue tu conocimiento. No porque tú eres inteligente. No porque tú eres el más hábil del grupo. No, no. A ti se te reveló porque mi Padre así le ha placido de que tú lo supieras en ese momento. Le declara a Pedro, porque tú eres rápido, porque tú eres muy astuto. No quiere decir que tú eres el más inteligente. No. A ti fue que se te reveló. Pero no fue por tu carne. No fue por tu conocimiento, sino porque mi Padre así te permitió, de que tú fueras aquel que descubriera quién yo soy en realidad, mi deidad aquí en la tierra. Por eso él dice en el verso 19, y tú eres Pedro, coma, porque nos comamos la coma nosotros muchas veces leyendo la Biblia. La Biblia dice, y tú eres Pedro, coma. Y por eso la Biblia habla muy claro en ese verso bíblico. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta nosotros de que de ahí el que está hablando en ese verso bíblico es Jesús. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se está hablando de sí mismo, está hablando de Él. ¿Por qué? Porque ya Pedro hacerle revelado la deidad de Cristo, Jesús le está diciendo, ahora mira quién yo soy en realidad. Yo soy esa roca, la cual la iglesia es fundamentada, es firmada, es creada. Por eso la Biblia dice que hay un verso bíblico que habla de las rocas, de aquellos que hacen su casa sobre las rocas y viene un viento recio y no la tumba. Pero hay algunos que hacen su vivienda o hacen su casa sobre el cimiento. Sobre la arena. De la arena, pero viene el viento recio y se lo lleva. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de quién es el camino, cuál es la verdad, cuál es la iglesia de Cristo. ¿Cuál será la iglesia verdadera? Y la iglesia verdadera nace en aquel que se llama Cristo, la roca. Él es el que la fomentó, él fue el que la creó por medio de Él. Amén. Por eso debemos de estar claros de que Pedro no es la roca. Él lo dice muy claro. Tú eres Pedro, coma. No se coma la coma. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se está hablando de sí mismo. Y dice, la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Porque por la autoridad que Él es. Porque como decía nuestro hermano Domingo Espinal, nosotros no tenemos autoridad. Nosotros utilizamos un nombre de autoridad que es el nombre de Cristo. El cual dice la Biblia que en este nombre, dado a todos los hombres en el cual somos salvos, que se llama Jesús. Por eso debemos estar claros que nosotros como hombres solamente utilizamos el nombre dado a los hombres por el cual somos salvos, Jesucristo. Por eso tenemos esa favor, esa gracia de poder reprender en el nombre de Jesús, sea una enfermedad, sea un demonio, sea cualquier situación. Pero siempre utilizamos el nombre de poder. Por eso yo siempre he dicho, de nada vale tú ayunar, orar, buscar de Dios, encerrarte 40, 50 días.
si tú no utilizas el nombre de poder y de autoridad, de nada te vale. ¿Por qué? Porque por más que tú ayunas, por más que tú ores, por más servicio que tú hagas, al final tu nombre no tiene poder. Siempre vas a tener que utilizar la llave, que es el nombre de Cristo, para abrir. ¿Para qué? Para poder atarlo, para que Dios en el nombre de Jesús pueda reprender o pueda sanar a aquel que tú quieres que sea sano. Amén. Por eso nosotros como cristianos debemos estar claros en esto, de que nosotros se nos dio esta oportunidad y esta gracia. Amén, hermano. Es así. Y para nosotros poder comprender cómo nace la iglesia, este es el principio, hermano, que nosotros hemos querido utilizar cuando Jesús le dijo a Pedro en el versículo 18, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando el Señor le dice a Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, mi iglesia, soy yo que la represento. Por eso claramente, como ustedes lo han explicado, Él es la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero hay un fundamento que nosotros no podemos olvidar ni obviar, que Jesús le dijo claro, es sobre este fundamento que soy yo, Cristo. Amén. Él le dijo claro, edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro, gloria al Señor, estaba ahí. Y a ti te daré la llave. Nuestro hermano Juan José explicaba claramente, la llave es el poder. Te voy a entregar la llave. Y esta llave, hermano, fue entregada no solo a Pedro, a todos, porque se nos ha enseñado de que Pedro, amado, es el único que tiene la llave. No, esta llave se le ha entregado al que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ha edificado sobre Cristo. Amén. Nosotros predicamos el evangelio y el evangelio de Cristo, hermano, a través de la palabra, que esa palabra se convierte en la llave que abre y cierra. Y me gusta la otra lectura que dice después del 19, a ti te daré, la parte B, las llaves de reinos de los cielos. Entonces Jesús le entrega la llave a Pedro. Esa llave, hermano, tenemos que saberla utilizar. Esa llave, esa autoridad que se le ha delegado, que nada más no fue a Pedro, fue a todos. Tenemos esta llave. Esa llave significa la palabra. Amén. Que con la autoridad que nosotros tenemos, ¿quién es que representa la autoridad del Señor? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y en el nombre de Jesús, hermano, es que esta autoridad llamada el Espíritu Santo se manifiesta y se glorifica. Hoy nosotros, hermano, estamos llamados a abrir y a cerrar. Pero vamos a ver qué es lo que yo voy a abrir, pastor, y a cerrar, porque yo voy a mandar para que se abra en el nombre del Señor. Tengo la autoridad para abrir y cerrar ahora. Y voy a utilizar este poder. No es así, hermano. Muchas personas están abriendo, están cerrando. Y están en los decretos, decretando, declarando, amado. Y es un grave error. Hay muchas personas que han estado orando, hermano, pidiendo y no han recibido la promesa, la petición, hermano. No la han recibido. ¿Sabe por qué? Porque han, hermano, mal aplicado estos términos, estos conceptos, amado, esta autoridad que el Señor ha delegado a la iglesia. El Señor Jesús delegó una autoridad y claramente le dice, te entregaré la llave. Pero vamos a ver qué llave es esta, hermano. Vamos a conocerla. Las llaves que se nos han entregado, porque hay personas que han comenzado a decir claramente, como lo dice el versículo, porque tengo una llave y tengo el poder, y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí vemos personas que están atando y desatando. Están utilizando, hermano, estos versículos que yo puedo atar y puedo desatar. Vamos a ver a qué es lo que se refiere Cristo cuando le dice aquí claramente
al apóstol Pedro cuando le dice, mira, a ti te doy la llave. ¿Cuál es la llave? La llave es la palabra. ¿Cuál es esta palabra? Cuando dice Juan 1:1, que lo dice claro, Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es un verbo? Es la palabra. El verbo es la palabra la cual nosotros utilizamos como llave. ¿Y quién es la palabra? Cristo, hermano. Cristo Jesús revelado para con nosotros. Es la autoridad. Entonces esa llave se nos entregó a nosotros. La llave para usted usar, amado, en donde se edificó, que en Cristo Jesús. Es la llave de Cristo, la palabra de Él es la que usted tiene. Por ende, hermano, usted, alabado sea el nombre del Señor, tiene que interpretar estos versículos, que nosotros no estamos para atar y desatar, para enviar al infierno y todas estas cosas. Eso no es así, hermano. ¿Sabe qué es lo que Dios nos ha mandado, hermano? Y lo dice claramente la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dice aquí, hermano, el versículo 19, lo dice claramente. Te daré las llaves de reinos de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado, será atado en los cielos. Y lo que sea desatado en la tierra será desatado en los cielos. Es la palabra de Dios, la llave que es la palabra. Usted la predica y usted tiene la autoridad de atar y desatar. ¿Sabe a quiénes? Aquella persona que escucha la palabra son desatados. Porque usted le predicó la palabra del reino y él aceptó. Entonces esto va a aplicar, hermano, a ser desatado en los cielos. Va a ser desatada aquí en la vida de esa persona que estaba en pecado. Va a ser desatada con la llave, con la palabra de Dios que usted le predica. ¿Y quiénes son los que van a ser atados, pastor? Los que no escucharon la palabra van a ser atados, porque la misma palabra lo condena, hermano, por cuanto no quisieron escuchar la palabra que lo ha de libertar. Entonces, ¿sabe qué pasa? Son atados. Mayor condenación tendrán porque escucharon la palabra y no le quisieron hacer caso. Entonces, hay personas que en estos tiempos, hermano, se le ha estado enseñando mal. Hay personas que están predicando, hermano, claramente, y te enseña que usted puede atar los demonios. Usted puede atar al diablo y mandarlo al infierno. Eso es antibíblico, hermano. Eso no es bíblico. Usted no tiene la autoridad para atar un demonio. Eso no es verdad. Usted no tiene la autoridad para enviar a Satanás atado al infierno. Eso no es verdad. Porque Satanás tiene una fecha donde él será enviado, será atado. Tiene una fecha. Me decía uno de los hermanos, me comentaban, pastor, Satanás tiene que estar riéndose cuando una persona llega al infierno. Hermano, no. Satanás le tiene temor a ese asunto ahí del infierno. Satanás no quiere llegar a donde muchas personas están siendo lanzados hoy en día, en el lugar de tormento. Él teme a ese lugar porque eso fue preparado para él, pero todavía no es el tiempo. Entonces, no es verdad que usted tiene autoridad según lo que usted entiende, porque lo que dice la palabra es otra cosa. Y tenemos que estar claros con esto. La autoridad que a mí se me ha entregado es de predicar el evangelio. Escúchame esto. Y con esto yo voy a desatar a los que están atados. Voy a desatar a los que están atados con la palabra, con la llave que se me ha entregado, con la autoridad que es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí, hermano, para darnos a nosotros ese poder. Y eso es lo que el Señor hace. Y tenemos que tener ese punto claro, todos nosotros, hermanos. Usted escucha a la persona con este versículo diciendo, yo voy en el nombre del Señor, yo tengo la autoridad para hacer esto. Pero ¿será bíblico esto? La Biblia establece que yo puedo hacerlo. Que yo tengo esta autoridad para yo ahora en el nombre del Señor proclamar
esto de esta manera. No, hermano, cuando nos vamos a la Biblia no es así. Y sé que hay personas que nos vamos a, que bueno, pastor, pero yo lo hago, yo lo hacía también, hermano. Yo lo declaraba así, hermano. Declaro que el diablo está atado. Mentira, hermano, porque cuando usted va a ver, lo sigue tentando y usted puede caer si usted no está sometido a la obediencia de Dios, no está atado a nada del diablo. Eso no es verdad que usted lo ató, porque cuando usted sale y se olvida de buscar a Dios, de leer la palabra, de ayunar y de orar, el enemigo le va a caer encima a usted y le va a proponer. Entonces, ¿qué pasó? Porque usted lo ató. Los demonios que estaban detrás de usted siguen detrás de usted. ¿Y qué pasó? Porque usted lo ató. Entonces esos demonios no es verdad que están atados como usted lo declaró. Si usted se descuida, esos mismos demonios que usted ató, que usted dijo esta palabra, hermano, van a venir en contra de usted si usted no está sometido a la palabra, si usted no está bajo ese fundamento que es la roca y se llama Cristo. Por eso le dijo a Pedro claramente, sobre esta roca edificará mi iglesia. Si tú no sigues estos principios, que ahí es donde yo digo que nace la iglesia de Cristo, cuando él le declaró a Pedro esta palabra. Ahí nace la iglesia de Cristo. Sobre esta roca edificará mi iglesia, tú, Pedro. Mi iglesia. El evangelio que tú vas a predicar es sobre esta roca, sobre estos fundamentos. Eso fue lo que le dijo a Pedro. Claramente se lo explicó, se los desglosó. Él le dijo, mira, se te han sido abiertos los ojos. Tú reconoces que yo soy el Cristo. Él lo dijo claro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificará mi iglesia. Eso fue lo que él le dijo. No fue Pedro. No es sobre Pedro, porque muchos malinterpretan el nombre de Pedro significa roca. Entonces, hay otras denominaciones que entienden que Pedro es el primer papa, fue el primer papa. Y eso es algo, hermano, que no lo sustenta la Biblia. Eso no es verdad. Que Pedro es el primer papa. No, hermano. Pedro es un pecador. Él se arrepintió, fue. Entonces Jesús le dijo claramente, yo soy sobre mí, sobre esta roca. Y tú, Pedro, te entrego la llave del evangelio, la cual todos la tenemos. Y esta llave es la que nosotros abrimos y cerramos. Cuando predicamos la palabra y aquellos la aceptan, es abierta esa puerta para la salvación. Y la cerramos cuando aquellos no aceptan a Cristo. Nosotros tenemos la autoridad de cerrar la puerta, declarándole claramente lo que dice Apocalipsis. Mire, usted no quiso que le toque el infierno. El juicio está ahí. Le corresponde, hermano, pasar la vida eterna en tormento. Usted le declara, usted no quiso aceptar a Cristo, ya usted condenado. Ya la puerta de los cielos se cerraron para usted, las del infierno fueron abiertas. Usted es un candidato del infierno, por cuanto usted no quiso aceptar la palabra que nos va a dar la salvación y la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, que se la declaremos a aquellos que no están en la promesa, que solo son creación. Y esto es lo que el Señor nos insta a nosotros. Yo sé que los hermanos tienen alguna explicación, cada uno de ustedes, hermanos, concerniente a este versículo. Y también hay otros, que es el 18, que habla del atar y desatar. Mateo 18 lo habla también, que lo vamos a tratar. Es un caso aparte. Es un caso, hermano, que tiene una situación que se dio ahí. Y también eso se ha malinterpretado, hermano. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Así es. A mí me impresiona cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está siendo específico con su iglesia. O sea, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia bajo el fundamento de la palabra, el fundamento de los apóstoles. Es decir, Jesús es la piedra angular, como se explicaba ahorita. A través de Jesús
es que nosotros como iglesia de Cristo vamos a caminar a través de la palabra, que es Jesús mismo escrita, la palabra del mismo Dios escrito. Eso siempre yo lo digo, revelado en la palabra de Dios. ¿Y qué está sucediendo en este tiempo? Estamos viendo tantas denominaciones que no tienen como fundamento la palabra de Dios, que no tienen como fundamento las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque hay muchas distorsiones, hay muchos asuntos que no concuerdan con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, cuando nosotros nos vamos a la palabra, nosotros nos podemos dar cuenta. Nosotros antes estábamos confundidos, porque nosotros creíamos en todas esas cosas, pero ya hoy estamos caminando por la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios nosotros podemos darnos cuenta de cómo son las cosas, cómo debemos vivir un verdadero evangelio. Porque hay muchos tipos de evangelios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Hay mucha gente aplicando un evangelio a los sanyo, como dice mucha gente. Aleluya. Entonces, no es así, amado hermano. El evangelio que nosotros tenemos que practicar es el evangelio que está en la palabra de Dios. El evangelio bíblico. Que nosotros no estemos diciendo cosas que no estén en la palabra de Dios, que no nos respalde la palabra de Dios. Porque cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, estamos siendo respaldados por Dios, porque estamos bajo el fundamento de la Biblia. Y es como dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Mateo, gloria al Señor, capítulo 7, versículo 26 al 28, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Gloria al Señor. Y dice el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. Es decir, que una casa edificada sobre la arena, amado hermano, usted sabe lo que es la arena. Entonces, si nosotros no edificamos nuestra casa espiritual sobre el fundamento que es la palabra, es decir, la roca en Jesucristo, nosotros nos vamos a deslizar, porque nosotros vamos a ser guiados por todo viento de doctrina, todo aquel que aparezca diciendo algo y que nosotros no conozcamos, o sea, porque no estamos fundamentados en la palabra. Por eso es que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso es que debemos leer la palabra y meditar en ella. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos ser engañados. Para que nosotros entendamos que el fundamento del Evangelio es Jesucristo, que es la roca. Y que si nosotros estamos afirmados en la roca, si no estamos anclados en la roca, que es la palabra, nosotros no vamos a poder. Puede venir cualquier viento, cualquier tempestad, el río puede botarse, como decimos nosotros, y nosotros vamos a permanecer ahí. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de muchas confusiones, donde cualquiera se levanta con una palabra y usted se la puede creer, pero si usted no está fundamentado en la Biblia. Ahora, si usted está fundamentado en la palabra, usted va a ir como los hermanos de Berea y va a escudriñar las Escrituras, y usted se podrá dar cuenta de que lo que está diciendo ese hombre es bíblico o no es bíblico. Gloria al Señor. Mientras nosotros nos vayamos a la Biblia y escudriñemos las Sagradas Escrituras, nosotros nos podremos dar cuenta qué es lo que nos están sirviendo, cuál es el plato que nos sirven, cuál es el manjar que nos están sirviendo. Ahora, nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, a las mujeres de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que leer la palabra y tenemos que orar pidiendo al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender la palabra, porque esta palabra es una palabra escrita, pero es revelada. Amén, amados hermanos. Nosotros no podemos leer la palabra por leerla, porque no vamos a entenderla
¿por qué el que está en el mundo no puede entender la palabra? Porque no le ha sido revelada. Porque el Espíritu Santo no está en esa persona. Y por eso era que el etíope, el eunuco, no podía entender la palabra. Y estuvo que Felipe acercarse a él porque el Espíritu Santo le dijo, acércate a él. ¿Para qué? Para que él pudiese entenderla, porque él mismo le dijo, si no me la explican, ¿cómo puedo entenderla? No voy a poder entenderla. Es decir, yo no me gusta decirle a la gente, lee la palabra, lee la Biblia, ponte a leer la Biblia. No es que está mal, no es que está mal, sino que no podrá entender la palabra. Hasta que esa persona no tome una decisión por Cristo, se arrepienta a Cristo, confiese con su boca y crea en su corazón, esa persona no va a poder entender la palabra de Dios. Porque si el Espíritu Santo no está en esa persona, no le va a revelar lo que la palabra le quiere decir en el momento que puede estar leyendo la palabra. Y es necesario, amados hermanos, que en estos tiempos, más que nunca, nosotros estemos escudriñando las Sagradas Escrituras. Porque a Dios le agrada cuando nosotros estamos leyendo la palabra. Yo me imagino a Dios, a nuestro Padre Celestial, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos escudriñando las Sagradas Escrituras, que muchas veces nos pasamos el tiempo en cosas que no nos edifican. Y muchas veces en el celular, chateando. Entonces, perdemos el tiempo y no, ese tiempo que duramos en el celular chateando, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque ese tiempo, en vez de invertirlo en la palabra, que nos va a ayudar, que nos va a edificar, que nos va a ayudar a seguir trillando el camino de la salvación, porque la palabra es nuestro guía. La palabra es nuestro guía. Y como iglesia, nosotros, como la verdadera iglesia de Cristo, como dijo Jesucristo, como dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia que sabe aún hasta cómo se viste, aún cómo camina, aún cómo habla. Esa es la iglesia de Cristo. Que nosotros nos presentemos agradable delante del Señor y que el mundo pueda ver, pueda testificar, pueda hablar de nosotros y decir a la verdad que ese hombre es cristiano, que esa mujer es cristiana, porque ese hombre, esa mujer vivía una vida desordenada, pero ahora tiene el fundamento de Jesucristo. Gloria al Señor, qué bueno, hermano. Es así. Dios nos llama a nosotros en estos tiempos, hermano, a conocer la verdadera iglesia, a tener la identidad. Hermano Fausto, yo sé que usted tiene un comentario, alguna cita a tratar concerniente cómo nace la iglesia de Cristo y está viviendo la iglesia de Cristo bajo los fundamentos de la palabra. Esto, hermano, queremos que lo tomemos en cuenta en esta noche. Amén, hermano. Quiero tratar en el libro de Efesios, capítulo 2, su verso 20. Dice así: edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para saber un templo santo del Señor. ¿O quién de vosotros soy juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu? Mis hermanos, podemos darnos cuenta que la iglesia está fundamentada comienzan los apóstoles. Bendito Dios. Debemos de tener en cuenta de que la iglesia, Dios le dio ese poder a Pedro, le entregó la llave, claro está, pero la iglesia fue fundamentada en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Debemos de entender que ese Pedro que ayer se le entrega esa llave y la Biblia todavía lo plasma, nos fue entregada también a nosotros. Nosotros tenemos el deber que Dios le ha entregado a la iglesia para nosotros también darle esa palabra a aquellos que la necesitan. Dice también la palabra que lo que atemos aquí será atado allá. Pero ¿qué es lo que vamos a atar? ¿Qué es lo que vamos a desatar?
es a través de la palabra. Vamos a darle la palabra para que aquellas personas puedan venir al arrepentimiento y puedan librarse del lazo del cazador. Que Dios los reprenda en esta hora. Bendito Dios. Entonces, debemos estar fundamentados en la palabra. Y el evangelio es por fe y para fe. Y vamos a ir bajo los rudimentos que Dios nos ha dejado. Podemos ver también el papel de la iglesia de hoy día. También nos vamos a Pedro, donde en el libro de los Hechos, capítulo 12, dice que Pedro estaba en la cárcel. Dice que la iglesia oraba sin cesar. Allí, aquel hombre estaba custodiado por 2 guardias, dice la palabra. Entonces, y encadenado. Y para poder romper eso, la iglesia se mantuvo orando constantemente. Ahora bien, dice que Pedro estaba dormido en aquel lugar. Pero se da un acontecimiento que Dios le envía un ángel. Mientras él dormía allí, dice que lo dio por el costado. Todavía hay muchos dentro de la iglesia que están durmiendo. Es necesario que nos den por el costado para que despertemos y hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, conforme a la palabra. Cuando aquel ángel llega y dice, y despierta, le da por el costado, cíñete tu calzado. Dice que todas las cadenas fueron rotas y las puertas fueron abiertas. Eso es lo que Dios ha fundamentado su iglesia, que nos mantenemos constantemente orando y buscando su rostro y su presencia, y vamos a ver la mano de Dios obrando a través de su Santo Espíritu. Dice que todas las puertas fueron abiertas. Esa puerta que tienes cerrada se te van a abrir. Amigo y hermano que me escucha en esta hora, que nos estás escuchando, debemos de nosotros, si estamos durmiendo, despertar. Es necesario que ese ángel nos toque para que veamos la iglesia bajo los rudamentos de los apóstoles y que Jesucristo fundó para este siglo. Gloria al Señor. Es así, hermano. Viendo esta historia que nos narra nuestro hermano con relación cuando Pedro estaba preso. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? Oraba a Dios sin cesar. Y cuando ellos se sometieron a lo que establece la palabra, ¿sabe lo que aconteció? Que Dios accionó en favor de la liberación de Pedro, que estaba encarcelado y atado con cadenas, y le fue suelta. Pero ¿qué fue lo que hizo la iglesia? Que oraba sin cesar. Estos hermanos no se pararon a decretar, a declarar, mire, que Dios mande un ángel. No, hermano. Pedro fue y le contó lo que Dios hizo, y ellos le contaron a Pedro lo que ellos estaban haciendo, orando, sometido en oración, clamando con todo ruego y toda súplica a la presencia de Jehová. Padre, ten misericordia de Pedro. Él es tu siervo. Señor, obra a su favor. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Que obró. Movió Jehová, amado, su ejército a favor. Como Dios lo va a mover a favor de usted, a favor de la persona que está en peligro, de la cual usted está orando. Cuando clamamos a Dios sin cesar, vamos a obtener resultado, hermano, porque Cristo está dispuesto a pelear a favor de una iglesia que ora, que cree, que proclama la palabra tal y como están ahí, amado, establecida. Inclusive, cuando ven a Pedro, la persona que lo ve dice que era una sierva llamada Febe. Aquella sierva, varón, cuando le da la noticia que ellos estaban encerrados orando, ellos no lo creían. Ellos, no, eso es mentira. Pero ellos estaban fundamentados en la palabra. Ellos no estaban pendientes a lo que aquella sierva iba a dar aquella noticia, sino a lo que la palabra, la promesa de Dios se cumpliese en ellos. Eso fue lo que aconteció en aquel momento. Inmediatamente, cuando se dan cuenta que Pedro llega, si verdaderamente tú estabas diciendo que era así, no era que ellos dudaban, no era que ellos no estaban orando bajo el propósito que Dios lo tenía, sino que ellos decían, pero espérate, ¿y cómo tú lo viste? Pero que ellos estaban era orando, pendiente al derramamiento de la promesa de Dios, y la vieron cumplida. Gloria al Señor. Ese momento, hermano,
es un momento histórico para ese pueblo que estaba ahí clamando. Cuando Pedro toca la puerta, ellos no lo creían que era Pedro, porque ellos estaban enfocados, orando, pero Dios le hizo entrever a ellos las peticiones que ustedes han hecho, aquí está contestada. Por eso, hermano, nosotros tenemos, y hablábamos ahorita cuando el hermano Pablo decía, la iglesia, hermano, está bajo dogma, bajo lo que el hombre piensa, pero si nos vamos a la palabra, sabe que vamos a nosotros a encontrarnos con la realidad, con el poder, con lo que establece Dios en ella, nosotros lo vamos a vivir. Y esto es muy importante, hermano, que nosotros, gloria al Señor, lo tomemos en cuenta para estos tiempos. Amén. Así que vamos, hermano, gloria al Señor, a continuar con el desarrollo, pero antes vamos a escuchar una alabanza. Vamos a adorar a Dios. Amén. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí en la programación de Arca de Salvación Radio y los que están a través de Facebook a esta hora viendo la programación de Enlazados con Cristo. Adore al Señor ahí en casa. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, Jesús.